Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Preparaos para un viaje fascinante. Nos adentramos en la gélida península de Kola en Rusia, Un lugar envuelto en misterio. y con una historia cuanto menos explosiva, Vamos a explorar las conexiones entre una expedición de la década de 1920, liderada por Alexander Barchenko, un investigador del oculto. y unas posteriores pruebas nucleares soviéticas en la misma región. Lo que hace esta historia aún más intrigante es la fuente que vamos a analizar, Un video de YouTube del canal Mente Abierta. que incluye fragmentos de una entrevista con Alexander Osipov. Un testigo de las pruebas nucleares. Su testimonio de primera mano aporta una nueva capa de misterio a todo esto. La pregunta clave que intentaremos responder es, Si existe alguna relación entre la expedición de Barchenko en busca de la mítica Hiperbórea, ¿y las pruebas nucleares? ¿estaban los soviéticos intentando ocultar pruebas de una civilización antigua? ¿O había algo aún más enigmático en juego? Empecemos por el principio. Alexander Barchenko. Un personaje peculiar. Ocultista. Interesado en lo paranormal. Y las civilizaciones antiguas, Barchenko era un hombre de gran intelecto. con una curiosidad insaciable. Por lo desconocido. Trabajó en el Instituto de Medicina Experimental, Pero también estuvo vinculado a departamentos secretos soviéticos. como la GPU y la Glauca. Un ocultista dentro del aparato científico soviético. Una combinación cuanto menos sorprendente. Desde luego no es algo que se vea todos los días. Pero centrémonos en su expedición a la península de Kola en la década de 1920. ¿Cuál era su objetivo? Oficialmente, La expedición se centró en investigar el fenómeno Merochinille. que causaba estados de ilusión y alucinaciones. Sin embargo, algunas fuentes sugieren que Barchenko también buscaba rastros de Hiperbórea, Una legendaria civilización ancestral. que se creía existió en el extremo norte. La mítica Hiperbórea. Un tema que siempre despierta la imaginación. Y encontraron algo relevante durante la expedición. Parece que sí. Se dice que encontraron estructuras megalíticas. Pasajes subterráneos. E incluso una pequeña comunidad local. Que contaba leyendas sobre un pasado remoto. Pero lo más inquietante, Es el relato de un sistema de defensa hallado en un pasadizo subterráneo. que causó pánico y miedo entre los miembros de la expedición. Un sistema de defensa en un antiguo pasadizo subterráneo. Suena a algo sacado de una película de Indiana Jones. ¿Qué sabemos sobre este sistema? Las descripciones son vagas, Pero lo comparan con historias sobre el Monte Kalash, donde supuestamente hay una especie de generador. que emite ondas que afectan al cerebro. Con la información disponible es difícil determinar qué era realmente. Para añadir más misterio. Barchenko fue ejecutado por traición en 1938. Podría estar relacionado con sus hallazgos en la península de Kola. Es una posibilidad que no podemos descartar. El hecho de que fuera acusado de traición y ejecutado, Sugiere que pudo haber descubierto algo, que el gobierno soviético consideraba peligroso. o que no quería que saliera a la luz. Tenemos una expedición en busca de una civilización antigua. Un misterioso sistema de defensa subterráneo. Y un investigador ejecutado por traición. Y esto es solo el comienzo. Ahora adentrémonos en la parte nuclear de esta historia. Literalmente. Años después de la expedición de Barchenko. Los soviéticos empezaron a realizar pruebas nucleares en la misma región. Y aquí es donde entra en juego nuestro testigo. Alexander Osipov. Creció en la península de Kola. Y fue testigo directo de las pruebas nucleares. Osipov tiene una historia personal bastante impactante. Siendo niño, presenció las consecuencias de la prueba de la bomba Tsar en 1961. Imaginad ver nieve negra caer del cielo. Debido a la radiación, Sin duda una experiencia aterradora. Osipov describe un ambiente de ansiedad y especulación. Entre los lugareños, Nadie sabía qué esperar de las pruebas nucleares. ¿cuáles serían las consecuencias? Había historias de gente que veía cómo el suelo se abría. Durante las explosiones. Incluso se temía que la montaña donde se realizaban las pruebas se derrumbara. O saliera volando por los aires. Retomando el hilo de nuestra conversación, Si la extracción de minerales no era el objetivo principal. de las pruebas nucleares en la península de Kola, ¿Cuál era entonces? teniendo en cuenta todo lo que hemos visto hasta ahora. Cuesta creer que se redujera a un simple proyecto minero. Hay demasiados cabos sueltos. Demasiadas coincidencias. Hay una teoría que, aunque pueda parecer sacada de una película de ciencia ficción, Cobra fuerza cuando se analizan todos los elementos de esta historia. ¿y si los soviéticos estaban utilizando las bombas nucleares para combatir una amenaza subterránea? Una amenaza subterránea. ¿De qué tipo? Extraterrestres. Monstruos gigantes. Cuéntame más. No tenemos pruebas concluyentes sobre la naturaleza de la amenaza. Pero hay algunas pistas interesantes. Por ejemplo, un ex científico de seguridad fronteriza llamado Marco Afirmaba que el objetivo de las pruebas
era neutralizar un problema importante de escala nacional. que se escondía en el subsuelo del macizo de Lobocero. ¿Y cómo se suponía que iban a neutralizar esta amenaza con bombas nucleares? Marco creía que no se trataba de la fuerza bruta de las explosiones, Sino de algo más específico. pulsos electromagnéticos dirigidos, Según su teoría, las bombas estaban diseñadas para generar un potente pulso electromagnético. que quemara la amenaza subterránea, Un pulso electromagnético es una explosión de energía electromagnética. que puede interrumpir o dañar los sistemas electrónicos. Pulso electromagnético. Suena a algo que usaría un supervillano para dominar el mundo. Pero, ¿de dónde viene esta idea? ¿Hay algún precedente? Curiosamente sí, El explorador y escritor Ernest Muldashev en su libro ¿De dónde venimos?, habla de la existencia de seres antiguos que residen en cuevas en el Tíbet. protegidos por una energía mortal que desorienta y mata a cualquiera que se acerque. Espera, ¿estás sugiriendo que los soviéticos podrían haber estado luchando contra seres antiguos? En las profundidades de la península de Kola. No podemos afirmarlo con certeza. Pero la posibilidad es como mínimo intrigante. Las descripciones del sistema de defensa que encontró la expedición de Barchenko. La teoría de Marco sobre los pulsos electromagnéticos. Los relatos de Muldashev sobre los seres en las cuevas. Todas estas piezas parecen encajar de alguna manera. Si realmente hubiera algo de cierto en esta teoría, Estaríamos hablando de un cambio radical en nuestra comprensión de la historia. y quizás de la realidad misma. Gobiernos del mundo luchando contra amenazas ocultas en las profundidades de la Tierra. Es un concepto que da que pensar. Sin duda. Y esto nos lleva a otra cuestión interesante. ¿Eran estos incidentes aislados? ¿O formaban parte de un esfuerzo coordinado a nivel global? ¿Te refieres a que otros países podrían haber estado haciendo lo mismo? Eso exactamente. Si analizamos lo que estaba sucediendo en otros lugares del mundo en la misma época. Encontramos algunos paralelismos sorprendentes. Por ejemplo, Por ejemplo, en Estados Unidos durante la Guerra Fría, se llevaron a cabo numerosas construcciones subterráneas. se desviaron ríos. E incluso se experimentó con la Operación Plowshare, Un programa que exploraba el uso de explosiones nucleares para fines pacíficos. ¿Como la construcción de canales o la extracción de gas natural? ¿Y qué tiene que ver esto con la península de Kola? Bueno, si unimos los puntos, Parece que tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, estaban llevando a cabo actividades sospechosas en el subsuelo. posiblemente con el objetivo de remodelar el planeta. O como algunos sugieren, de borrar pruebas del pasado. Es una idea fascinante. Imagina a gobiernos manipulando la Tierra. Ocultando secretos. Es como una novela de Dan Brown. Lo interesante es que estas actividades no se limitaban a un solo país. Hay indicios de que estas operaciones se extendían por todo el mundo. Desde el suroeste de Estados Unidos hasta Egipto. Es como si hubiera una agenda oculta. Un plan maestro que solo unos pocos conocen. Está dando un poco de vértigo pensar en todo esto. ¿A dónde nos lleva todo esto? ¿Cuál es el quid de la cuestión? El quid de la cuestión es que la historia oficial La que nos han contado sobre la Guerra Fría y las motivaciones de las superpotencias. podría ser solo una parte de la verdad, Podría haber una historia mucho más compleja y oscura. oculta a plena vista. Y esto nos devuelve a la pregunta fundamental. ¿Qué estaban ocultando realmente? ¿Y qué implica esto para nosotros? Para la humanidad, Esas son preguntas que solo podemos responder con más investigación más análisis. y sobre todo con una mente abierta a nuevas posibilidades. ¿De acuerdo? Hemos repasado la historia de Alexander Barchenko Las pruebas nucleares en la península de Kola. y algunas teorías que podrían explicar lo que realmente estaba sucediendo. Pero ¿dónde nos deja esto? ¿Cuáles son las implicaciones de todo esto? Es mucha información para procesar. Difícil saberlo con certeza. Deberíamos preocuparnos por antiguas amenazas subterráneas. Lo que sí sabemos es que hay muchas preguntas sin respuesta, O por gobiernos que manipulan el planeta en secreto. muchos misterios por resolver. Es difícil saberlo. Lo más importante es que este tipo de historias, Nos invitan a cuestionar. la versión oficial de los hechos A mirar más allá de lo evidente. y a considerar otras posibilidades. Exacto. No se trata de creer ciegamente en conspiraciones. Sino de mantener una mente abierta. y crítica. A veces la realidad puede ser mucho más extraña que la ficción. Precisamente ahí radica la fascinación por este tipo de temas. Nos recuerdan que aún hay mucho que no sabemos, El mundo está lleno de secretos. esperando a ser descubiertos. Volviendo a la península de Kola, ¿Crees que algún día sabremos la verdad? sobre lo que ocurrió allí. ¿Hay alguna forma de obtener más información? Es difícil decirlo. Mucha de la información sobre este tipo de eventos Vive clasificada. oculta en archivos secretos. Pero quién sabe.
Quizás algún día salgan a la luz nuevos documentos Nuevas pruebas. que arrojen luz sobre este misterio. Mientras tanto, solo podemos especular Conectar los puntos. y formular nuestras propias teorías. Y eso, en cierto modo, Es lo que hace que todo esto sea tan emocionante, es como un rompecabezas gigante. con piezas dispersas por todo el mundo. Cada nueva pieza que encontramos. Nos acerca un poco más a la imagen completa. Pero al mismo tiempo, Abre nuevas preguntas. Nuevas líneas de investigación. exacto. Y al final del viaje, La búsqueda de respuestas. Es tan importante como el destino final, Totalmente de acuerdo. la verdadera aventura, No es llegar a la meta sino el camino que recorremos. para llegar a ella. Hemos cubierto bastante terreno en esta inmersión profunda, Desde las expediciones ocultas de Barchenko, hasta las explosiones nucleares en la península de Kola. hemos explorado un mundo de misterio y especulación. Hemos analizado los hechos, Las teorías los rumores, y, lo más importante, hemos planteado preguntas. ¿qué esperamos? Os inviten a seguir investigando por vuestra cuenta, Quizás la verdadera inmersión profunda comienza ahora. mientras reflexionáis sobre lo que habéis escuchado. Y buscáis vuestras propias respuestas. Recordad, la verdad puede estar ahí fuera. Escondida a simple vista, Solo necesitáis la curiosidad la mente abierta y, por supuesto, una pizca de escepticismo saludable. para encontrarla. Y hasta aquí nuestra inmersión en los secretos de la península de Kola. Esperamos que os haya resultado tan fascinante como a nosotros. Hasta la próxima. Hoy nos adentraremos en un misterio que conecta tres eventos aparentemente distintos, pero que convergen en un mismo punto: la península de Kola y los enigmas que la rodean. Hablaremos de la expedición de Marchenko, las pruebas nucleares en la región de Kola y el incidente en el paso de Dyatlov. Antes de comenzar, es importante destacar que la información que exploraremos se basa en testimonios y relatos que no se pueden verificar de manera concluyente. Se trata en gran medida de historias y leyendas urbanas que deben tomarse con escepticismo, aunque resultan fascinantes por los enigmas que plantean. Espero que también encuentres interesante este recorrido. 1. Alexander Marchenko y la expedición a la península de Kola. Alexander Marchenko, nacido en 1881 en el Imperio Ruso, fue un estudioso de fenómenos paranormales y de civilizaciones antiguas. A lo largo de su vida, mostró un gran interés en la parapsicología y otros conocimientos ocultos, reflejando estos temas en artículos que publicó en revistas científicas de su tiempo. Después de la Revolución de Octubre, Marchenko trabajó en el Instituto Petrov, una de las instituciones de investigación más antiguas de Rusia, donde se especializaba en el estudio de la psique humana y la parapsicología. Con el tiempo, Marchenko se involucró en investigaciones más especializadas, trabajando para un departamento de la GPU, precursor del KGB, dedicado a fenómenos paranormales y ocultos. Entre sus proyectos más importantes estuvo la expedición a la península de Kola en busca de rastros de la mítica Hiperbórea, que se creía una antigua cuna de la civilización. Esta expedición también tenía como objetivo investigar un fenómeno extraño conocido como estado de ilusión, que afectaba a quienes se encontraban en la región, provocándoles visiones o episodios de locura. La expedición halló estructuras antiguas y túneles subterráneos, así como un asentamiento local con relatos sobre un misterioso pasado. 2. Pruebas nucleares en la península de Kola. Años después de la expedición de Marchenko, la península de Kola fue escenario de pruebas nucleares. En 1972, bajo el nombre en código de Kepin-1, se llevó a cabo una explosión subterránea de 2.100 kilotones en la montaña de Cuerpos, generando un terremoto significativo. En 1984, una segunda prueba denominada Kepin-2 se realizó en la misma montaña, esta vez con 2 explosiones consecutivas. Los residentes de la región de Kirovsk fueron testigos de estos eventos, y se desató el rumor de que la explosión estaba destinada a destruir una anomalía subterránea, una teoría que muchos vinculan con la investigación de Marchenko. Aunque las autoridades soviéticas alegaban que las pruebas buscaban métodos para extraer minerales de manera más eficiente, muchos sostienen que había otras intenciones detrás de estas explosiones. Entre los rumores más persistentes estaba la idea de que se trataba de operaciones para eliminar una amenaza oculta, que posiblemente podría incluir tecnologías o entidades desconocidas halladas en la región.
Las consecuencias ambientales y de salud de estas pruebas se hicieron evidentes en los años siguientes, con un aumento en la incidencia de cáncer entre los habitantes de la zona y anomalías genéticas en las generaciones siguientes. Conexión con el paso de Dyatlov y la Operación Fútbol. El incidente del paso de Dyatlov en 1959, donde un grupo de esquiadores murió en circunstancias misteriosas en los montes Urales, ha sido relacionado con otros eventos inexplicables de la época. Algunos creen que las muertes estuvieron vinculadas a pruebas militares secretas, similares a las que se realizaron en la península de Kola. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, durante la Guerra Fría, se realizaron pruebas nucleares en lugares como el desierto de Nevada y el Pacífico, lo que generó teorías sobre un esfuerzo conjunto para desactivar amenazas subterráneas o incluso manipular la atmósfera. Estas pruebas, según algunos, podrían estar relacionadas con la llamada Operación Fútbol, un supuesto intento del gobierno estadounidense de abrir una brecha en la cúpula terrestre. En este contexto, surge la pregunta de si las pruebas nucleares en la Unión Soviética y Estados Unidos no tenían como objetivo principal la disuasión militar, sino la contención de algo más profundo y desconocido. Algunas teorías sugieren que ambos países podrían haber estado enfrentándose a amenazas de origen antiguo, intentando acceder o controlar conocimientos olvidados por la humanidad. Conclusión. El relato sobre Marchenko, las pruebas nucleares en la península de Kola y los eventos en el paso de Dyatlov nos lleva a especulaciones fascinantes. Es importante subrayar que la mayoría de estos hechos y teorías se basan en testimonios no verificables y documentos clasificados, por lo que es difícil establecer la veracidad de cada detalle. Sin embargo, los ecos de estas historias nos invitan a reflexionar sobre los misterios ocultos bajo la superficie de nuestra historia, aquellos secretos que quizás nunca lleguemos a conocer por completo. Como siempre, queda la invitación a investigar más y formar tu propia opinión sobre estos enigmáticos eventos.